Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia, un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos, con Pío Moa. Pues una semana más aquí en Una hora con la historia, una hora con don Pío Moa. Don Pío, bienvenido. Muchas gracias, aquí estamos de nuevo. Bueno, como siempre hacemos un llamamiento a todos nuestros oyentes que quieran colaborar con este programa, ya saben lo que tienen que hacer, cómo ponerse en contacto con nosotros, compartiendo también nuestros contenidos. Y si te parece, don Pío, antes de meternos en materia, vamos directamente a reflexiones. También hay que leer a don Pío Moa en el blog www.piomoa.es. Más España, más democracia. La situación en este país no pinta excesivamente bien, don Pío. No, en realidad pinta muy mal, pero pinta también bien, Sí. porque por primera vez, apenas nos damos cuenta, pero por primera vez hay una resistencia a toda esta gentuza. Sí, eso es verdad. Es algo que antes no había. Ahora, quienes tienen el poder de momento son ellos, pero está cada vez más desgastado. Bueno, vamos a ver cómo va. Ahora estamos ante las elecciones gallegas y todos estos golfos, pues, de la derecha, se fingen muy alarmados ante la posibilidad de que en Galicia gobierne el BNG y achacan ese peligro a Vox. La realidad es que el PP de Galicia lleva muchos años haciendo, incluso agravando, la misma política que Pujol en Cataluña o que el PNV en Vascongadas, y que han llevado a estas regiones a un paso de la secesión y al golpismo. No hay diferencia entre que gobierne el BNG y el PP o el PSOE, son esencialmente lo mismo, todos defienden lo mismo, desde la memoria histórica, la ideología de género, la Agenda 2030, etcétera, etcétera, ¿no? Además, para Feijóo, y así lo ha aclarado él, Galicia no es una región española, sino una nación sin Estado que debería entenderse con otras naciones sin Estado, como Cataluña o Vascongadas. Y aplica la exclusión del español común como lengua impropia en Galicia. La lengua propia es el gallego, igual que el catalán en Cataluña. Nosotros no es el español común no es impropio. O sea que implícitamente la considera una lengua extranjera, una lengua impuesta. Y es lo mismo que han hecho en Vascongadas y en Cataluña los otros. Lo que pasa es que no pueden conseguirlo de lleno, pero están en ello, ¿no? Constantemente, ¿no? Socavando todo lo que nos une. Y ese es el fondo de lo que Feijóo llama hipócritamente bilingüismo cordial. Y peor aún, porque ha expuesto en Barcelona otra de sus grandes ideas, que es profundizar en el inglés. Él no sabe inglés, pero está convencido de que eso es la solución. Es decir, fomentar el inglés como lengua de comunicación general que desplace paulatinamente al español, tarea en la que también están los gobiernos centrales, sean del PP o del PSOE. Porque claro, además el inglés es la lengua de Europa, o sea, de la Unión Europea, que no es lo mismo que Europa, ¿no? Este es un proceso disgregador de la nación española que ya contribuyó a la guerra civil, fue una de las grandes causas de la guerra civil, y vuelve a amenazar las bases mismas de la convivencia entre españoles, ¿no? La cuestión a estas alturas no es escandalizarse ante la amenaza, sino movilizarse contra ella. Es decir, en pro de la única alternativa, que es Vox. ¿Y cómo se puede hacer? Pues PP, PSOE y los separatistas han formado un frente de hecho contra Vox y utilizan sin cesar sus poderosos medios de desinformación, subvencionados fraudulentamente con dinero público, para asfixiar al partido de Abascal con insidias, calumnias, rumores, silenciamientos y encuestas trucadas, ¿no? Romper ese muro de la infamia, pues exige pasar de la indignación a la acción. Todo aquel que confíe, aunque sea parcialmente en Vox, debe utilizar todos los medios, desde el contacto personal a las redes sociales, para hacer llegar a la gente su mensaje. Abascal lo viene explicando convincentemente en varios vídeos, ¿no? Quien conozca Galicia sabe que los partidos funcionan allí
más aún que en otras regiones, pues como unos cacicatos semimafiosos, pero también sabe que es la región en la que la gente se fía menos de los políticos, como reflejan las tasas de abstención, lo cual revela asimismo una buena tasa de inteligencia, ¿no? Esa población sabe por experiencia lo que puede esperar del PP, PSOE y BNG indiferentemente, y a esa población es a la que hay que llegar, porque puede, y espero que dé la sorpresa, contra la triple alianza contra España, ¿no? Hay otra cuestión en relación con esto. Es necesario definir un poco la situación en que estamos, ¿no? O sea, España es el único país del mundo cuyos gobiernos, ya sean del PP o del PSOE, fomentan y financian los separatismos. Ellos, no Putin, como ahora pretenden desviar la atención. Oh, Putin está apoyando a la secesión en Cataluña. Putin puede explotar los problemas que tenemos, cosa que es lógico porque son los gobiernos españoles los que llevan años provocando a Rusia. Luego, España es el único país del mundo cuyos gobiernos, sean PP o PSOE, se dicen amigos de una potencia, o sea, Inglaterra, que invade permanentemente el país en un punto estratégico. Que son amigos también de otro país que ha ocupado el antiguo Sáhara español y que amenaza con imitar a Inglaterra en Ceuta y Melilla. Es igual. Nuestros gobiernos son amigos de esos países que obviamente no son amigos de España. España es el único país cuyos gobiernos se satelizan voluntariamente y ponen su ejército al servicio cipayo de quienes invaden su territorio, en operaciones de interés ajeno, bajo mando ajeno y en idioma ajeno. Esto es algo evidente, clarísimo, y sin embargo se quiere volver la vista, sí. Casi nadie lo dice, casi nadie lo denuncia, y sin embargo es una cosa gravísima, claro. España es el único país que, sin tener conflicto con otro, me refiero a Rusia, se lo busca por cuenta de los intereses de los invasores de Gibraltar. Y España es el único país del mundo cuyos gobiernos están dispuestos a arrastrarlo a una guerra por cuenta de Gibraltar. Sí, Gibraltar es el signo del poder anglosajón y de la servil traición de los gobiernos que padece España. Esto es así. Y volviendo un poco al tema de Galicia, como digo, hay dos síntomas siniestros, ¿no? Aquí, y es la masiva manipulación en torno a la guerra de Ucrania y la masiva manipulación en torno a Vox. A Vox yo creo que le faltan dos cosas: una política neutralista y la vindicación del franquismo como origen, entre otras cosas, de la democracia. No obstante, a pesar de eso, defiende la unidad nacional y la democracia, que son herencias del franquismo, y por eso es la alternativa. Porque los otros no lo defienden. Luego hay otro tema, porque en relación con la guerra que se está preparando, pues aunque no existen indicios de que Rusia se proponga invadir países de la OTAN, se comprende que los países próximos a la frontera rusa deseen estar protegidos por la OTAN, dadas ciertas experiencias históricas. Porque, claro, siempre se dice que Rusia se ha expandido a costa de los pueblos exteriores, ¿no? Lo cual es cierto, pero también es cierto que Rusia ha sido invadida de manera masiva en el siglo XIX y XX desde Occidente, y que ha vencido esas invasiones. Ha sido invadida por Napoleón, luego en la guerra de Crimea, luego en la Primera Guerra Mundial y luego en la Segunda Guerra Mundial. Eso, claro, los rusos tienen el mismo problema psicológico que tienen los polacos o los bálticos en relación con Rusia. Ahora bien, la posición de España, eso se entiende. Se entiende, ya digo, que Polonia y estos países, pues, en fin, quieran una protección que por su cuenta no pueden tener, porque son potencias menores, ¿no? Sin embargo, la posición de España en todo esto es muy otra, porque, insisto, no tenemos conflictos con Rusia y sí los tenemos con la OTAN, estando dentro de ella.
O sea, que nos hayan metido dentro de ella estos gobiernos, ¿no? Hay que entender la cuestión de Ucrania, porque al repetir con Ucrania las aventuras de Irak, Afganistán, Libia o Siria, pues la OTAN se ha puesto en peligro ella misma, se ha puesto en un grave peligro. Recordemos que cuando la derrota en Afganistán, pues mucha gente, políticos en Europa empezaron a decir, bueno, ¿para qué sirve la OTAN, no? Bueno, pues lo de Ucrania es muchísimo más grave. Si pierde en Ucrania, quedará muy desacreditada. Y la verdad es que ya no puede esperar ganar, a no ser extendiendo la guerra a toda Europa. Y este es el mayor peligro, del que no hablan aquí nadie, no hablan los analistas, no habla en fin, los supuestos enterados. Por supuesto, los políticos hacen como que no se enteran de nada, y al mismo tiempo están empujándonos en esa dirección. Y esta es un poco gran parte del problema que tenemos. Luego, en fin, en el blog he estado tratando algunas cosas relacionadas con la transición. No lo vamos a tratar ahora, pero lo digo por los que puedan tener interés, ¿no? Otro tema relacionado con todo esto es también el de la colonización cultural, de la que nadie quiere hablar, como es natural, ¿eh? En un país en el que el espíritu servil y el espíritu de antiespañol, en definitiva, pues se ha impuesto enormemente, ¿no? Por ejemplo, este es un caso entre miles, porque en el blog he tratado varios, unos cuantos, pero no acabaríamos nunca, ¿no? Leo un anuncio de una cosa que se llama Madrid Open City Awards, o sea, premios de Madrid Open City, Madrid Ciudad Abierta, ¿no? Bueno, dice, ¿qué invento de capullos puede ser ese? Bueno, es una asociación sin ánimo de lucro, independiente, apolítica y de consenso, formada por instituciones, empresas, organizaciones y emprendedores líderes en sus campos, y cuenta con el apoyo institucional y económico del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid. Bueno, ahí no hay una sola verdad. Madrid abierta, Open City, abierta a la lengua y la cultura inglesa y cerrada a las españolas. Ya hemos hablado, por ejemplo, de cómo en pleno centro de Madrid, en plena Gran Vía, en fin, el inglés invade y desplaza al español de manera sistemática desde hace años, ¿no? Y por lo tanto es una institución muy política. La política de colonización cultural por el inglés y la progresiva conversión de la capital de España en una especie de sucursal de Gibraltar. En fin, esto puede sonar un poco exagerado, pero en la práctica viene a ser algo así. Gibraltar define nuestra posición internacional y la posición interior de nuestros gobiernos, ¿no? No solo es el título de esa capullada pretenciosa, o sea, lo de Open City y todo eso, ¿no? Sí. Es el desplazamiento creciente del español en todos los terrenos, empezando por el espacio público, que es algo especialmente promovido por el Ayuntamiento y la comunidad del PP. O sea que esto es política. Sí. Y es un consenso entre instituciones, empresas, etcétera, líderes precisamente en esa colonización. Es algo repugnante, pero se ha hecho tan habitual que nadie protesta, claro. Y uno tiene que preguntarse hasta cuándo seguiremos así. Hay un tema que es conflictivo, pero que tiene su importancia, ¿no? Y es, vamos a ver, es el de la judeofobia. Sí. Recibo de vez en cuando correos con el tópico de la maldad de los judíos, la sinagoga de Satanás, el gobierno mundial oculto, etcétera, ¿no? Que por lo visto está detrás de todos los males que viene sufriendo la humanidad desde hace al menos 20 siglos, ¿no? Pero sobre todo en el siglo XX y actual, ¿no? Claro, uno podría preguntarse, ¿se refieren a Einstein, a Maimónides, a Spinoza, a los numerosos premios Nobel y tantos otros personajes de cuyos descubrimientos, inventos, avances en medicina y obras literarias nos beneficiamos todos? Porque recuerdo un tema era que decía Hollywood.
Hollywood está lleno de judíos. Bueno, es que es una empresa que montaron unos judíos. Claro. Bueno, si usted puede montar otra igual o mejor, pues maravilloso, y puede hacer todas las críticas que quiera, pero esto es así, ¿no? O sea, es un poco desconcertante que en proporción a su población, el número de judíos destacados en todos los campos de la cultura, pues es realmente impresionante, ¿no? Y claro está, los judeófobos no se refieren a ellos, en realidad pasan olímpicamente de ellos. Se refieren a unos individuos en la sombra que estarían conspirando siempre contra la civilización cristiana, y en particular la católica, unos individuos que dominan el mundo mediante el dinero y la manipulación mediática, y que orquestan guerras y degradación de las costumbres, en particular de las costumbres sexuales, ¿no? Y que además con el nombre de sionismo han alcanzado el máximo grado de la maldad, fundando un Estado mínimo. Israel es algo así como la provincia de Badajoz, en una tierra en su mayor parte inhóspita. He estado poniendo en el blog hace algún tiempo la experiencia de Arthur Koestler, que era judío, claro, cuando fue allí a una especie de kibutz, ¿no? O sea, pues era durísimo, ¿no? O sea, ¿con qué poco se conforman los sionistas? Se conforman con un estado que no es mayor que la provincia de Badajoz, ¿no? Y además un estado en una tierra muy dura, ¿no? Un calor tremendo en verano, en fin. Bueno, pues además resulta que en Israel se aprecian los mismos males y tendencias con los que, según sus acusadores, corrompen al resto de la humanidad. Tel Aviv es una capital del homosexismo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que por cierto en la religión judía se castigaba con el apedreamiento, ¿no? Con la lapidación. En fin, que lo que está pasando en Israel no es que en Israel sea un estado muy particular que no se deja corromper, pero corrompe a los demás. Es que sigue las mismas tendencias que en todo Occidente. Tendencias, muchas de ellas nefastas, pero es así. Los judeófobos conocen perfectamente esas conspiraciones ocultas, a pesar de lo cual tienen que confesarse derrotados por ellas, un siglo tras otro. Recuerdo que uno que explicaba que el Imperio Español lo habían destruido los judeoconversos, haciéndose con posiciones de poder y títulos nobiliarios, porque estos estaban simplemente a la venta. Bueno, pues si los católicos se dedicaban a vender esos títulos, ¿quiénes eran los corruptos? O sea, al parecer los conversos eran malvados pero inteligentes, y los católicos buenos pero tontos y corruptos. Bueno, pues como no espabilemos. Bueno, ¿cuál es el origen, psicológico, ¿no? de la judeofobia? Bueno, yo creo que se entiende por razones religiosas, porque, claro, los judíos nunca se han asimilado del todo a las culturas europeas, aunque han contribuido notablemente a ellas, ¿no? Que se entiende también por la tendencia universal a buscar en alguien el culpable de los numerosos males que afligen al hombre, que lo afligen desde que comió la fruta del bien y del mal, según la Biblia, y que es una idea muy profunda. El bien y el mal no está solo en tales o en cuales. El mal no está solo en los judíos, está también en nosotros, ¿no? Están todos. Hay que partir de eso, porque si no nos lleva a una especie de paranoias que suelen terminar mal. La evidencia es que entre los judíos, como en cualquier pueblo, hay de todo, desde idiotas y conspiradores malvados hasta genios. Según la Biblia, que es un libro sagrado también para los cristianos, pues conquistaron la tierra prometida mediante un brutal genocidio. Y he visto en un reportaje a una profesora israelí afirmando que Cisjordania se la dio Dios a Abraham, por lo que los palestinos tenían que irse de allí. Lo cual, o sea, una profesora, no era persona cualquiera, ¿no? Y no era de los ultraortodoxos, era más bien normal, ¿no? Lo cual me ha recordado a Koestler, que también era judío, que decía: lo más asombroso de todo fue descubrir que los judíos ortodoxos parecían aceptar literalmente la historia de la raza elegida. Protestaban ante la discriminación racial y afirmaban inmediatamente su superioridad racial, basada en el trato de Jacob con Dios. Dice, después de haber aprendido a los 6 años
que Hungría, él era de origen húngaro, ¿no?, que Hungría era la pluma del sombrero de Dios, me había vuelto impaciente y realmente alérgico ante toda pretensión de pertenecer a una raza elegida. Por mi parte, no siendo creyente, no creo que los judíos sean el pueblo elegido de Dios, ni tampoco el de Satanás. Bueno, pues esa judeofobia yo creo que es un intento de achacar a otros la propia ineptitud. O sea, ante nuestra ineptitud es que malos son los otros. Bueno, todos somos malos en según qué cosas y en según qué medidas, ¿no? O sea que la decadencia de España, que algunos quieren achacar a los judíos, no se debe a los judíos, se debe a nosotros mismos. España lleva mucho tiempo en decadencia, claro. Eso es obvio. Y que parte de esa decadencia se muestra en esa judeofobia también. Ahora estoy con el PSOE en la historia de España. Y una de las cosas fundamentales que hay que entender es el desprecio o la denigración de la historia de España, que no viene de los judíos, sino que viene sobre todo del 98, del desastre del 98. Del desastre del 98. Y los regeneracionistas, sí. Los regeneracionistas y toda esta gente. Y muy particularmente Ortega, que era el intelectual más influyente entonces, aunque luego, después de la experiencia de la República y del Frente Popular, cambió bastante, ¿no? Bueno, según él, la historia de España era una historia enferma, anormal, etcétera. La Reconquista no había existido y cosas por el estilo. Que eso lo vemos ahora de nuevo. Escrito el libro sobre la Reconquista, a ver si alguien por lo menos se percata de que venimos de ella precisamente, ¿no? Y entonces esta visión negativa, lo decía también Julián Marías del PSOE, el problema del PSOE es que tiene una visión negativa de la historia de España. La tiene. Pero es que esa visión negativa está extendidísima entre la clase política, una clase política evidentemente mediocre, ¿no? Está extendidísima. En la derecha también, derecha e izquierda. Y este es uno de nuestros graves problemas, porque además esta idea de una historia enferma, de un pasado nefasto, ¿no?, pues se ha concentrado en el franquismo. Porque efectivamente el franquismo lo que ha hecho fundamentalmente es mantener la continuidad de la historia de España, de la nación española. Fundamentalmente es eso. Y eso es lo que, claro, si la historia ha sido nefasta, pues el franquismo lo que hace es concentrar todo ese aspecto nefasto, ¿no? Bueno, esto está en la base de todas las políticas que ha seguido el PSOE en particular, las que está siguiendo actualmente, porque lo estamos viendo sin lugar a dudas, que niega la democracia, eso sí, hablando mucho de democracia, claro, porque la democracia en ellos es simplemente una palabra mágica, ¿no?, que les sirve para cualquier cosa. Niega la democracia porque viene del franquismo. El franquismo no tuvo oposición democrática y por lo tanto no podía venir de la oposición. Viene de allí forzosamente, mejor o peor, y con todos los fallos que pueda encontrarse, viene de ahí, no puede venir de otro lado. De ahí viene la monarquía, y por eso quieren liquidar la monarquía. Y por eso, por ejemplo, el doctor, el delincuente pues ha dicho que él pasaría a la historia por haber exhumado los restos de Franco, del Valle de los Caídos. O sea, fíjense la importancia que le da este loco a ese hecho simbólico, pero de un simbolismo históricamente fundamental. ¿Por qué? Porque Franco significa la continuidad de la historia de España. Y por eso él se alía con los separatistas, con quien sea. Porque lo que quiere es destruir eso. La idea ya viene de lejos, lo he señalado, de un congreso del PSOE al poco de terminar la Primera Guerra Mundial, era de que había que transformar España en una confederación de naciones, una confederación republicana de naciones. Pues en eso siguen, porque es una idea, claro, muy difícil de aplicar, que va contra toda la historia real de España, y que fue una de las causas de la guerra civil. Por eso es tan grave y tan serio, porque mucha gente piensa que todo esto es hablar, sí, son cosas, pero luego en la práctica lo que cuenta es la economía. Pues no, señor, la economía es también política. Una política económica da unos resultados y otra política económica da otros resultados. La economía no es algo que funcione por sí solo, de manera como algunos creen.
hay una política siempre detrás. Y esta política va ligada en estas personas a la denigración de todo lo anterior en España. Por eso nosotros aquí en este programa estamos combatiendo todo eso. Estamos combatiendo la memoria, las leyes de memoria y todas esas falsificaciones, ¿no?, que nos quieren imponer por ley, porque no lo pueden mantener en un diálogo, en un debate, en una controversia de manera racional y democrática. No pueden hacerlo, entonces tienen que imponer este tipo de leyes, que hoy por hoy no pueden aplicarlas a fondo, pero la idea es llegar a aplicarlas a fondo. Así que estamos en esto, estamos en esta pelea. Bueno, pues podemos entonces pasar a seguir con el tema de los mitos del franquismo, que es en lo que estamos. Y estamos hablando de cómo el maquis no funcionó, a pesar de que aparentemente tenía todo a su favor. Tenía a su favor lo que suele llamarse las condiciones objetivas. Es decir, había mucha pobreza, tenía que haber mucho descontento, lógicamente. Había mucha represión. Bueno, la represión funciona cuando no hay esperanzas contra ella, pero cuando hay esperanzas, y la esperanza era que la ONU había aislado a España y que estaban las tropas que habían vencido a Hitler, estaban al norte y al sur de España, oye, pues eso daba mucha esperanza a los que, bueno, pues a pesar de todo, la cosa no les fue bien. Porque llega un momento en que Stalin aconseja a Carrillo que abandone la lucha armada y cambie de estrategia. Esta estrategia sería infiltrarse en la universidad, en los sindicatos, etcétera, ¿no? Que se le dio más resultado, aunque a la larga tardó mucho. Bueno, quizá estaba demasiado clara la inutilidad de la vía armada ante una evolución internacional que ya avanzados los años 40 pues era desfavorable, ¿no? Por entonces la Guerra Fría estaba ganando calor en Europa. Stalin trataba de consolidar el golpe de Praga, que había convertido definitivamente a Checoslovaquia en satélite de Moscú, y estamos hablando de 1948. Y en junio había impuesto el bloqueo de Berlín por tierra, con lo cual había subido la tensión al máximo, ¿no? Los partidos comunistas eran expulsados de los gobiernos de Francia, Bélgica e Italia, y también en Grecia estaba próxima la derrota de la guerrilla comunista, que había estado a punto de ganar allí, ¿no? Y que derrotó también a los ingleses. Tuvo que intervenir USA. Al año siguiente se fundó la OTAN y Yugoslavia rompió con Moscú. Y en 1950 comenzaba la guerra de Corea y el Partido Comunista era prohibido en Francia. Quiero decir, el Partido Comunista español. El Partido Comunista francés seguía teniendo allí mucha fuerza. Pero aquí lo prohibieron, con lo cual las posibilidades de mantener el maquis pues se reducían muchísimo. Así que parte de los maquis reorientaron su actividad en el sentido ordenado por Stalin, es decir, hacia la infiltración en los sindicatos y en otros medios, ¿no? Particularmente en la enseñanza, en la universidad. Y otros, pues, claro, quedaron abandonados o aislados y continuaron por su cuenta, un poco retrocediendo al nivel de los huidos del primer momento de la posguerra, ¿no? Las bolsas de huidos que practicaban un bandolerismo de subsistencia, ¿no? Y hubo un tercer grupo, bastante numeroso, que fue retirado a Francia entre sospechas y acusaciones de desviacionismo político que motivarían pues asesinatos de militantes, porque estaba entonces en pleno furor la crítica al titismo. Titismo, o sea, la política de Tito en Yugoslavia, ¿no? Y así con ese pretexto, pues algunos que eran retirados, pero que no ofrecían garantías ideológicas, pues Carrillo los ordenó liquidar en el paso hacia Francia, ¿no?
como balance del maquis, pues según cifras de la Guardia Civil, en aquellos años se produjeron 1.826 encuentros armados, la mayoría entre 1944 y 1948. O sea que son bastantes. Y en ellos murieron 2.173 guerrilleros, o sea, gente del maquis, siendo detenidos 2.374 y entregándose 546. Los maquis realizaron 834 secuestros, 538 sabotajes, 5.963 atracos y 953 homicidios, además de matar a 257 guardias civiles, 27 soldados u oficiales, 23 policías y herir a 448. La mayor parte de estos eran también guardias civiles. Cuando se habla del maquis es muy conveniente saber cuáles fueron los resultados cuantitativos, ¿no? Porque a veces se da, bueno, aquello fue una cosa sin importancia. Sí, parece sin importancia porque fue derrotado. Pero tuvo su importancia, ya lo creo. Sí. Y costó vidas, claro. Muchas vidas. La causa efectiva de la derrota del maquis pues fue la resuelta acción gubernamental. Esto es fundamental porque la causa también de que no se invadiera España fue la resuelta decisión del gobierno. Si nos invaden, vamos a resistir. Eso obligaba a los otros a pensar, bueno, si estos resisten, aquí se puede, por supuesto, militar, desde el punto de vista estrictamente militar, la relación de fuerzas hacía que el ejército español no pudiera resistir demasiado. Pero se crearía una guerra civil y estaba además la experiencia de Napoleón, que siempre ha contado mucho en los estudios de Estado Mayor de otros ejércitos. Y ya digo, fue la acción resuelta del gobierno lo que acabó con aquella plaga, ¿no? Y a pesar de todo, por dura y por hábil que hubiera sido la represión, no habría tenido éxito si una masa importante de población hubiera apoyado a los guerrilleros, cosa que además habría tenido repercusión internacional. Recordemos que el servicio secreto useño pues había planteado utilizar a los guerrilleros para acusar a España de poner en peligro la estabilidad europea e invadir el país, ¿no? Bueno, pues para sorpresa de los maquis, ese apoyo solo se produjo muy limitadamente, lo cual pues aumentaba las penalidades de la lucha en la que estaban entregados, una lucha de por sí ardua y sacrificada. Y bueno, Franco en su discurso del 17 de julio de 1945 dijo: "Se equivocan lamentablemente los que en el extranjero especulan contra el gobierno, contra el régimen español, intentando hacerle aparecer como desasistido de la opinión pública y a España en un proceso interior de inseguridad". Efectivamente, es lo que creían y lo que además parecía lógico dadas las circunstancias, pero no era así. O sea, la experiencia demostraría el acierto de Franco. Acertaba mucho, es que les guste o no reconocerlo, ¿no? Y no solo por la aversión popular a repetir una guerra fratricida, evidentemente, la inmensa mayoría de la gente no quería nada de eso, se había salvado la Segunda Guerra Mundial y ya bastaba, ¿no? Sino también por el descrédito de los llamados republicanos. La población recordaba la conducta de las izquierdas y los separatistas, recordaba su desbarajuste económico y el hambre correspondiente, porque el 38 fue en la época de mayor hambre en España y casi toda fue en el bando del Frente Popular, ¿no? Y recordaba las persecuciones y crímenes de aquellos liberadores, recordaba la huida de sus jefes abandonando a sus seguidores y llevándose bienes expoliados, bienes pertenecientes a todo el país, a todo el pueblo. Y todo esto era reciente entonces, y era sabido, y no podía suscitar mucho afán de repetirlo, de que vinieran unos maquis allí a liberarlos y a repetir aquello, ¿no? El franquismo contaba con masas entusiastas, como demostraba la acogida a Franco allí a donde iba,
y con la apatía de muchos de los vencidos, que no es que se hicieran franquistas, muchos sí, desde luego, pero desde luego habían perdido el fervor por las viejas ideas, gracias a la experiencia, ¿no? Y como esto ya digo fue la base de la derrota del maquis. Y fue derrotado también otra amenaza muy grave, que eran los monárquicos juanistas, ¿no? O sea, como ya indicamos, ¿no?, pues las exigencias de don Juan y los suyos traían peligro para el franquismo, porque implicaban a varios generales y implicaban a bastantes intelectuales de prestigio. El 8 de marzo de 1943, después de la derrota alemana en Stalingrado, pues don Juan exigió a Franco restaurar el trono, cito, sin recurrir a fórmulas intermedias. Y además le injurió a Franco al compararle implícitamente con Alfonso XIII, porque dice, Alfonso XIII pasó a la historia limpio de sangre y opuesto a una guerra fratricida. Es decir, estaba acusando a Franco nada menos que de haber causado una guerra fratricida. Mientras que, bueno, Franco le replicó indirectamente en un discurso, denunciando a quienes creían que el bien, cito, el bien de nuestra patria pudiera ser importado o fuesen ajenas cancillerías las que hubiesen de tutelarnos. Y que especulaban con los resultados de la contienda europea para volver a las andadas de los años 30. Esto ya lo digo yo, lo decía él, pero de manera más larga. Y 2 meses largos después, el 27 de mayo, contestó directamente a don Juan, al conde de Barcelona. Le dijo, el ejemplo de Alfonso XIII no puede constituir escuela para seguir por nuestros príncipes, porque sus nobles palabras y su desinterés, apreciables como hombre, no lo elevan en cambio como rey. Mucha fue la sangre que se vertió luego como consecuencia de aquel acto, o sea, del abandono del abandono de Alfonso XIII, y como recordaría Franco en otra ocasión, dice, la monarquía cedió el poder a la República. El mismo Franco defendió a la República, mientras existió legalidad republicana. Y no tenía ninguna obligación de traer a la monarquía. La trajo por ciertos motivos obvios, porque lo consideraba un símbolo de la continuidad histórica del país, ¿no?, sobre todo. Franco le recordó también a don Juan la traición de Alfonso XIII a Primo de Rivera, con la que había sentenciado su propio reinado, y es verdad, y cómo los que habían empujado al rey a tomar aquella decisión se apresuraron a subirse a la carroza del vencedor, titulándose republicanos de toda la vida. Por ejemplo, Alcalá Zamora y Maura, o Sanjurjo, ¿no? Esta es la historia que interesa no se repita. Ninguno de los que pretenden aleccionarnos arrastra más que estoy citando a Franco, Sí. arrastra más que sus propias ambiciones. El puesto perdido, la embajada malograda, el condado frustrado, el bufete perdido o los intereses afectados. ¿Ya? Era así. Por lo tanto, aconsejó al conde de Barcelona identificarse con el Estado salido de la cruzada, cuyos logros pues os exaltaba, ¿no? Los dice Franco, ¿no? Y le recordó cómo el mismo don Juan se había presentado a combatir vistiendo camisa azul y tocándose con la boina roja. Sobre la guerra de Europa, dijo, la posición de España ha sido muy clara. De simple neutralidad ante los problemas que enfrentaron a las naciones civilizadas del centro del norte europeo, mas cuando la guerra llegó al Mediterráneo occidental, amenazando nuestras fronteras y costas, la neutralidad de España se matizó con una situación tensa y vigilante, lo que decía de la neutralidad a la no beligerancia, ¿no?, pero que era en el fondo la neutralidad también. Dice, España no podrá ser jamás indiferente a lo que ocurra en ese espacio, el espacio del Mediterráneo occidental. En cuanto a la Unión Soviética, dice, su política no puede ser indiferente ante la
la política española no puede ser indiferente ante la posible bolchevización de Europa. La insensibilidad en este caso sería un síntoma claro de la propia agonía. Con esto se refería a la propuesta que había hecho los ingleses una vez terminada la guerra, y que aquí el peligro ahora ya no va a ser la Alemania nazi, van a ser los soviéticos, y conviene que, en fin, que haya una alianza entre Inglaterra y España, ¿no? Y los ingleses respondieron con un enorme desprecio y arrogancia. Ustedes no saben de qué hablan. Y poco después estaba la Guerra Fría, ¿no? Además, las naciones, dice Franco, seguían por su propio interés y no por sentimentalismos. Pesan las realidades, no las ficciones. La alianza de Su Majestad Británica con Stalin es un ejemplo. Las naciones son hoy amigas y mañana enemigas, según les dicte su propio interés. La mejor defensa de España descansa en su unión y en su fortaleza, traducidas por el valor de sus hombres, el vigor de sus políticos y la voluntad firme ante el peligro. Bueno, esto es toda una visión de fondo, ¿no?, de la política, ¿no?, del interés de España. Pero por supuesto, nada de esto convenció a Don Juan, ¿no? La destitución luego de Mussolini por el rey Víctor Manuel, después del desembarco aliado en Sicilia, en julio del 43, pues agudizó aún más el nerviosismo en España, ¿no?, entre los monárquicos y no monárquicos. Se hablaba hasta de sublevaciones de generales como Orgaz. Otro de los levantiscos era Aranda. Aranda conspiraba con la embajada inglesa. Quindelán creía a Franco al borde del naufragio, pero Franco superó hábilmente aquellas amenazas y lo hizo sin represión. Y el 6 de enero del 44 volvía a advertir a don Juan que la monarquía llegaría a su tiempo, pero que sus actitudes podían impedirlo. Dijo, cito, «Mi deber leal es el de preveniros que no podáis decir jamás que no os lo haya anunciado de la forma más clara. No hagáis caso de lo que del extranjero puedan insinuaros. Las promesas a Polonia, al rey Pedro de Yugoslavia, al de Grecia, a Víctor Manuel, a Giraud y a tantos otros se esfumaron ante las realidades». Y en efecto, Polonia, por cuya independencia Francia e Inglaterra habían declarado la guerra, pues estaban cayendo en manos de Stalin, que se había repartido el país con Hitler. Los monarcas yugoslavo, italiano y Giraud, pues era un antinazi francés, pues habían sido utilizados y luego relegados por los aliados. Pero el 27 de enero es interesante la cuestión de Víctor Manuel en Italia, ¿no?, que había liquidado a Mussolini, ¿no?, por así decir, ¿no?, y que luego pues lo que vino después no fue la continuidad de la monarquía, vino su hundimiento, vino la República Italiana. Pero esto, claro, don Juan era incapaz de verlo. Él estaba, digamos, dominado un poco por la política inglesa y creía además que los ingleses iban a cumplir con sus promesas. Claro, cumplían cuando les convenía y cuando no les convenía, pues no cumplían. Es así de simple, ¿no?, lo que le estaba diciendo Franco, ¿no? Pero el 27 de enero, don Juan volvía a la carga, el 44. «Vuestra Excelencia», escribió a Franco, «pues es uno de los contados españoles que creen en la estabilidad del régimen nacional sindicalista, en la identificación del pueblo con tal régimen, en que nuestra nación, aún no reconciliada», en el fondo lo estaba mucho más de lo que creían, dice, «tendrá fuerzas sobradas para resistir los embates extremistas al término de la guerra mundial. Estoy convencido de que vuestra Excelencia y el régimen que encarna no podrá subsistir al término de la guerra, y que de no restaurarse antes la monarquía, serán derribados por los vencidos en la guerra civil». Y proponía la solución de una monarquía católica tradicionalista, que desde luego no iban a admitir los vencidos de la guerra civil. Según los juanistas, la rebelión de 1936 habría tenido carácter monárquico y en ello radicaba su legitimidad. Una idea completamente absurda. Absurda. Pero yo oí una vez al padre de ¿cómo se llama?, de Iván Espinosa Monteros, soltar la misma historieta. Sí, No, hombre, no.
O sea, Franco no tenía ninguna obligación de restaurar la monarquía, porque la monarquía se había suicidado ya solita y había entregado el poder a la República. En fin, el conde, pues, o sea, el conde de Barcelona, se veía obligado por estas razones que había expuesto, a dar a conocer a España y al mundo la total insolidaridad de la monarquía con el régimen. Total insolidaridad. Al día siguiente, sugería en el diario La Prensa de Buenos Aires la conveniencia de una invasión de España para deponer al testarudo caudillo, cosa que enojó a muchos monárquicos, porque eso, bueno, estaba lo bueno, estaban llegando ya demasiado lejos, ¿no? Y Franco le telegrafió: España no está dispuesta a consentir que con motivo de la general contienda puedan desvirtuarse los frutos de la victoriosa cruzada y defenderá por todos los medios, sin contar los días ni los años, nuestra soberanía hasta el último hombre. Y en una carta más cortante le explicó: si el 18 de julio, sin apenas medios, preferimos tantos españoles la loca aventura de lanzarse a la muerte para defender a España, a una costa de sensible sangre española, imaginaos lo que haríamos hoy para impedir que por ambiciones personales o por imposiciones o intrigas extranjeras se intentara poner en peligro lo que tanto ha costado. Fíjese bien. Efectivamente, el 18 de julio y durante un tiempo después, o sea, los nacionales parecían condenados a la derrota. Vamos, Prieto lo explicó de una manera muy clara, ¿no? Porque partían de una inferioridad material tan abusiva, por así decir, que la inmensa mayoría de los políticos o generales habrían tirado la toalla y habrían huido, ¿no? Mola estuvo a punto de hacerlo. Sí, sí. Pues en 1945 ocurrió una curiosa conjunción del maquis y el juanismo, que la expuso el periodista Luis María Ansón, que no es fiable en este aspecto, ¿no? Y que antes había vislumbrado Ricardo de la Cierva, al examinar la correspondencia entre Sáenz Rodríguez, Gil Robles y Quindelán, que eran consejeros de Don Juan, ¿no? Los dos primeros, o sea, Sáenz Rodríguez y Gil Robles, ¿no? Bueno, es sabido que Londres trataba de imponer la monarquía en España, y Washington también, dada la escasa fiabilidad del exilio izquierdista y separatista, ¿no?, en América, ¿no? Así, durante la conferencia de Yalta, Allen Dulles, el jefe un tanto zascandil del servicio secreto useño, pues habló con Don Juan y Ansón explica: empieza felicitándole. Todo ha quedado resuelto. Stalin no se ha opuesto a la solución monárquica. Por supuesto, Stalin entendía esa solución previsiblemente endeble y transitoria como un mero jalón hacia un Estado más acorde con su ideología, ¿no? Un poco lo que pasó en Italia. Al final, sí, venga, con tal de que echen a Mussolini... Vale todo. Vale todo, luego vale la monarquía. Bueno, hasta que dejó de valer enseguida, ¿no? Don Juan, que era, como digo, el conde de Barcelona, pues creía oportuna una intervención bélica contra Franco, ya que las presiones diplomáticas contra él venían dando pues poco resultado, ¿no? Claro que un ataque militar a un país neutral y no agresor debía encontrar una justificación, aunque fuera muy rebuscada. Y el problema, que ya lo he mencionado, pero hay que recordarlo porque esto está olvidado en casi todas las historias, ¿no?, pues ya estaba estudiado y resuelto. Dice, Dulles le informa de que los aliados no piensan declarar la guerra a España y le expone el proyecto. Los milicianos exiliados, con la autorización del gobierno francés, exigida por Estados Unidos, hostigarán el norte de España. Habrá lucha. Ante el peligro de que se extiendan los choques armados, los aliados, para no comprometer la paz europea, derrocarán a Franco, llamarán a Don Juan y convocarán elecciones libres. Qué bonito, ¿no? Bueno, a este episodio se le ha dado poca relevancia, pero tiene carácter definitorio. Como se ve, pues, stalinistas y demócratas compartían la argucia de que el franquismo amenazaba la paz en Europa. Y sigue explicando Ansón. Hay, sin embargo, una exigencia para el rey. Don Juan debe hacer pública una declaración condenando al régimen totalitario de Franco. Y
uno de los consejeros, don Juan, Ramón Padilla, pues dice que daba la impresión de que Dulles no estaba dando consejos, sino instrucciones. Que era el que mandaba, y los otros aceptaban, ¿no? Los anglosajones trataban a don Juan con algo de condescendencia, y Howard, el embajador inglés, lo menciona como nuestro muchacho, how boy. No obstante, el aspirante al trono de España se entendió con el jefe del OSS, que es el antecesor de la CIA, ¿no? Dice, se entendió, según Anson, a las mil maravillas. Saint Rodríguez era un maquinador compulsivo que tenía ascendiente sobre don Juan y aprobó el proyecto. Este Saint Rodríguez, que fue ministro brevemente en la posguerra y luego huyó a Portugal, pues este fue, entre otras cosas, el que inventó el cuento de que Franco firmaba las penas de muerte, añadiéndoles además con publicidad o sin publicidad, en fin. Don Pío, quedan 5 minutos, más o menos, sí, 4 minutos. Bueno, y que además lo hacía, las firmaba mientras tomaba chocolate con churros o algo por el estilo, ¿no? Bueno, o sea, esta historieta no viene de la izquierda, viene de este monárquico, ¿no? Bueno, pues entonces dice, este Saint Rodríguez, pues aprobó el proyecto. Y dice Anson, la pesadilla de Franco está a punto de terminar. López Oliván empieza a trabajar en un manifiesto en contacto con Allen Dulles y que iba a marcar la pauta al grupo monárquico. Don Juan explicará a Anson, quiero que te quede completamente claro que yo no acepté el plan. Y claro, mucho menos lo estimulé. Debo decir que no me opuse. Escuché lo que me decían y san se acabó. Pero nadie podía hablar del asunto. Al principio, claro, no podía hablar de ello porque se habría estropeado. Después porque nadie habría entendido que yo estuviera de acuerdo en que los milicianos entraran en España para que fuera el pretexto de los aliados para derribar a Franco. Hombre, si algo aclaran estas nebulosas frases es que sí aceptó el plan, con plena conciencia de lo que ocurriría si llegara a trascender. Y lo justificó así. Porque lo mejor que podía pasar a España en ese momento era la desaparición de Franco a cualquier precio. Claro. Por eso no me opuse con declaraciones públicas a la operación. Me lo plantearon como un hecho consumado. Esto recuerda alguna cosa más reciente. Sí. Una de las consecuencias sería el famoso manifiesto de Lausana. Así que sobre este suceso caben al menos 3 observaciones. Primero, conspirar con una potencia extranjera para invadir el propio país y dar un golpe de Estado es técnicamente alta traición. Sí. Esto no llegó a saberlo Franco, es importante. Segundo, con vistas a la restauración monárquica, no era la primera maniobra de los cortesanos de don Juan, que en 1941 se habían acercado al triunfante Berlín nazi y en 1942 a Londres, planeando una ocupación inglesa de las Canarias, donde se implantaría un gobierno monárquico. Y tercero, el proyecto de Dulles era descabellado. Los milicianos a utilizar solo podían ser o los comunistas del maquis o los que preparaba el propio servicio secreto useño y que fueron desmantelados enseguida por la policía franquista, ¿no? Sí. Porque, por otra parte, los demás exiliados, aparte de los comunistas, tenían muy pocas ganas de jugarse la piel. El Partido Comunista Español seguía introduciendo en el país cuadros, expertos probados en el maquis francés y hasta en la lucha partisana soviética, algunos vinieron de los partisanos soviéticos, coordinaba políticamente a los huidos dispersos y fundaba nuevas partidas y coincidía en utilizar las guerrillas para provocar una intervención exterior, al paso que creaba su propia fuerza armada. Esta es la política del PC. Que una vez creada esa fuerza armada, pues sería muy difícil deshacerse de ella después de haberla utilizado, como pensaban frívolamente Dulles y el entorno juanista, o sea, el useño y el entorno juanista. Desde luego, aquellos monárquicos eran más propensos a la intriga que a la acción sacrificada, y jamás habrían desplegado contra el maquis la misma energía que el franquismo, y se habrían visto desbordados, como en Grecia, con peligro para Francia y forzando una larga ocupación militar anglosajona. Esto es. ¿Lo dejamos aquí? Pues yo creo que lo tenemos que dejar aquí, don Pío, si le parece, porque nos quedamos sin tiempo.
pero con la promesa de volver Dios mediante la próxima semana aquí a Informa Radio a 1 hora con la historia. Muy bien, estas cosas creo que solo las decimos aquí. Sí, sí. Por eso, importante apoyar este programa, ¿eh? Muy bien, a ver si resistimos este mes por lo menos. Vamos, seguro que sí, este y mucho más. Un abrazo muy fuerte, don Pío. Un abrazo para todos. Gracias.